Y veamos entonces Proverbios capítulo 3, versículo 6, y luego vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Dice así, quizá vamos a leer desde el versículo 1, Proverbios 3, 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Pidámosle al Señor entonces su dirección. Gracias te damos, Señor, por darnos esta muy linda oportunidad. Queremos estar de lleno con nuestra mente y corazón delante de ti, Señor, para que tú nos hables. Te dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera hacerle una pregunta, si es que esto nos funciona, y si no, me ayudan. En el día a día, ya con el recorrido y el kilometraje que nosotros tenemos, hay que reconocer, ¿verdad?, que hay un kilometraje que ya llevamos. Ya usted puede ver por ahí la medida. ¿Ha notado que mientras más conoce, más se da cuenta de cuánto no sabe? Alguien podría decir, bueno, yo fíjese que ya me he vuelto experto en esta rama de la ciencia. Pero cuando uno avanza, uno dice, no, pues me hace falta muchísimo. Y cuando uno va avanzando, uno dice, es que yo pensaba que sabía, pero en realidad no sabía que no sabía. Y uno se queda con ganas de continuar, de avanzar y de crecer. Pero también hago esta pregunta porque es importante que nosotros podamos reconocer que hay un problema que, bueno, hay muchos problemas, pero en el corazón del ser humano tiene una tendencia y es a sacar de sí mismo orgullo, sacar de sí mismo, pues quizás a veces pensar que uno solito puede llegar a enfrentar los problemas de la vida. Y una de esas dificultades es que a veces somos autosuficientes, no queremos tener ayuda de ningún tipo, no queremos que nadie nos diga nada, no somos enseñables, pensamos que ya lo conocemos todo. En nuestra universidad, por todo lo que se desarrolla, hay muchísimas personas que presentan diferentes características. Hemos llegado a conocer algunos estudiantes que han avanzado en su carrera universitaria y alguien puede ver, quizás ya están en su cuarto, quinto año para estas carreras que duran 5 años, o están en su séptimo año en sus prácticas hospitalarias y piensan que ya conocen y que ya saben todo. Y a veces este tipo de pensamiento puede guiar a las personas a tener de repente a tomar alguna mala decisión, a actuar de alguna mala forma. Y quizás alguien que ya caminó un poquito le dice, ¿cómo es posible que tomaste esa decisión? ¿Cómo es posible que tocaste de esta manera al paciente, que te dirigiste de esta forma para tu cliente? Esto es que te falta, que no tienes la experiencia suficiente. Pero alguien que ya caminó, ya comienza o se esperaría que comience que haya crecido, que haya avanzado tanto que no cometa este tipo de errores de novato. O de repente alguien, como todos nosotros conocemos cuáles son diferentes segmentos, no quiero dirigirme a uno en especial, pero por ejemplo, algún estudiante avanzado puede ser que se refiera hacia estudiantes que están en cohortes anteriores o menores,
¿verdad? Como con un sentido de superioridad porque ya conoce ciertas cosas. Y lo tengo que decir, ¿verdad? Por ejemplo, en el gremio médico, algunos médicos ya comienzan a tratar mal a los que vienen abajo, ¿verdad? Porque ellos ya saben ciertas cosas. Pero arriba de él hay alguien que tiene también esa tendencia y que lo trata. Y como que esto se va pasando también, porque pensamos que ya sabemos, pero no alcanzamos, ninguno de nosotros alcanza la perfección o un conocimiento pleno en alguna área. Y a veces también, incluso no solamente hablando de los estudiantes, también nosotros como empleados o los que ejercen la docencia, probablemente pueden estar confiando en cómo realizan procesos o cómo ejercen la docencia y piensan que ya no necesitan aprender, que ya no necesitan crecer, que ya no se tienen que seguir preparando. Piensan que no necesitan adaptarse a los cambios de la sociedad o no están conscientes que cada cohorte nueva que entra son otro tipo de personas y que hay que estar en una actualización continua, que la tecnología tiene un cambio muy rápido. En los últimos años he experimentado esto y aparte que hay desconexión, tenemos en el mundo en general muchas generaciones conviviendo juntas, pero también hay desconexión generacional y este tipo de cosas en muchas ocasiones no nos permite generar aprendizajes efectivos porque estamos pensando que ya lo sabemos todo, que ya manejamos las cosas porque somos expertos en tal área, pero no tenemos una disposición. Y Howard Hendrick, él escribió pues estas leyes de la enseñanza, mencionaba en su ley del crecimiento que si usted deja de aprender hoy, entonces usted va a dejar de enseñar mañana, porque es necesario que nosotros tengamos la cualidad siempre de estar dispuestos a aprender, siempre dispuestos a crecer, a tener la disposición de ir añadiendo herramientas a la vida para poder servir de una mejor manera. Una cualidad importante que tenemos que tener entre todos nosotros es esa disposición a crecer, a apoyarnos. A veces lo que nosotros sabemos lo abrazamos tanto y no lo queremos compartir, que eso se vuelve como en nuestra contra, porque podríamos tener mejores trabajos, tener mejores propuestas, mejores proyectos, si todos tuviéramos la disposición a crecer y a compartir lo que también ya sabemos. En este sentido, hay un problema sumamente grande cuando nos guiamos por la vida siendo personas autosuficientes. Y esto no solamente lo menciono en una área particular, sino que puede ser una característica que se vea de manera notoria en casa, de manera notoria en nuestras relaciones interpersonales. Somos autosuficientes, que creemos que ya lo sabemos todo, creemos que nadie nos puede decir nada. Y esto es delante de este texto que estamos analizando es un grave error, porque nosotros en este pensamiento, detrás de todo esto, es muy probable que estemos diciendo, si no necesito de nadie que está a la par mía, pues tampoco yo necesito de Dios, y yo no necesito estar consultándole a Dios. Yo sé que es parte de un proceso, me han dicho desde pequeño que es bueno que yo ore o es bueno que yo vaya a una iglesia, pero en realidad en la práctica yo sé cómo llevo mi vida, yo sé cómo me muevo, yo sé cómo decir las cosas, yo sé cómo pensar. Yo como salvadoreño, los salvadoreños nos rebuscamos, los salvadoreños somos vivos y a veces pensamos que ante cualquier situación de la vida vamos a poder salir adelante por nuestra astucia. Así que desde asuntos académicos, administrativos, relacionales,
decisiones en la vida. El problema surge cuando nosotros operamos por medio de una actitud autosuficiente, creyendo que nuestro conocimiento, nuestra experiencia o nuestra posición entonces está capacitándonos para tomar decisiones por nosotros mismos y no consideramos la perspectiva de Dios. Proverbios 3:6 nos da una indicación precisa para que nosotros tengamos mucho cuidado en pensar que solitos podemos enfrentar la vida. Dice, y lo leemos nuevamente, Proverbios 3:6, reconócelo. ¿En qué dice? En todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Dios? Y Él enderezará tus veredas. En primer lugar, entonces, tenemos que reconocer el señorío de Dios. Tenemos que reconocer que Él es Dios. Esta primera parte del versículo nos hace notar de manera inmediata que viene hablando el proverbista acerca de una característica clave para toda persona que toma la decisión de tomar en cuenta a Dios. Y en el versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esta forma de vida tiene que ver con reconocer, es decir, con tener la capacidad para decir yo no puedo solo. Y quizás aquí podemos pensar cada uno de nosotros en aquellos momentos donde Dios ha dado permiso para que nosotros tengamos un escenario en la vida para que reconozcamos que no podemos solos. Porque Dios tiene un cuidado especial de cada uno de nosotros y no va a permitir que nuestro orgullo, que nuestra autosuficiencia puedan destruirnos. Y Él a veces permite de repente una enfermedad y que usted esté viendo al techo las luces de un quirófano y esté ahí impotente, ¿verdad? Esperando que sean médicos de la evangélica los que lo atiendan para que usted esté tranquilo. Y usted va a decir, Señor, aquí en tus manos me encomiendo. Y en esos momentos es que nuestro corazón se vuelve chiquito. O de repente usted probablemente va a poder atravesar por situaciones en las que va a decir, Señor, no sé cómo, pero me está pasando esto y encima esta situación que pudo haber pasado en otro momento se une con esta y entonces uno se da cuenta que personas alrededor también están pasando por situaciones y problemas y uno dice, pues yo no puedo enfrentar la vida pensando que todo sucede por casualidad, sino hay una causa, y es que Dios propicia las tempestades para que nosotros en ese barco que estamos huyendo de él al estilo de Jonás, podamos tener una salida. Ese gran pez es una respuesta de Dios para nosotros. Y hemos tenido nosotros dificultades en las que nos hemos encontrado confiando en nosotros mismos, pero el llamado de Dios es, como lo dice este versículo 6, a confiar en Él. Pero no una confianza solamente intelectual. Yo sé que Dios existe y que Dios está haciendo algo. Es una entrega a buscarle de manera íntima. No solamente en decir que Dios existe, sino que yo me he encontrado personalmente con Él, que yo me relaciono, que yo tengo la posibilidad de conocer a Dios. Dios, siendo Dios, tuvo ese regalo tremendo de darnos la oportunidad de conocerle a Él, de entrar a su presencia, de saber cómo Él piensa, qué es lo que Él quiere. Y yo puedo crecer en ese conocimiento de Dios, pero necesito tener ciertas cualidades para que no solamente sea un asistente a un culto de una religión, sino que me vuelva alguien dependiente de Dios, que pueda tener, por ejemplo, tiempos en los cuales yo estoy completamente seguro que le consulto,
lo que estoy viviendo, cómo puedo enfrentar la vida. Y es que aquí está un poco el centro de lo que nos está proponiendo la palabra del Señor a cada uno de nosotros. Y es que continuamente tenemos una lucha diaria por hacer la vida, llevar la vida a nuestro estilo, o darle la oportunidad a Dios que Él nos vaya dirigiendo. Y en la Biblia han habido personas con cualidades así. Por ejemplo, David, Samuel consultaban a Dios y Dios entonces les guiaba. Dios nos da la oportunidad a nosotros de que podamos conocer su voluntad, no tener un panorama. Digamos, el Señor no le va a entregar un documento en sus manos para decirle: año 2025, diciembre, usted tiene que hacer esto. El Señor no actúa de esa manera. El Señor lo quiere tener cerca. Y para que usted sepa cómo moverse en la vida, usted tiene que estar cerca de Él para poderle escuchar. Porque el problema de alguien que es autosuficiente es que no quiere escuchar a nadie, que quiere hacer solamente su voluntad. Y a veces pensamos que estos problemas solo son problemas de niños caprichosos y rebeldes. Pero es que en la vida, en muchas ocasiones, nosotros somos así. No se nos ha quitado el ser caprichosos, el ser rebeldes. Algunos probablemente éramos distinguidos porque en nuestro proceso escolar visitábamos más la dirección que nuestro salón de clases. Quizás usted tenía fuertes llamados de atención porque era una persona muy hiperactiva. Quizás usted hacía las cosas rápido y como ya terminaba, comenzaba a molestar a sus compañeritos. Yo no lo sé. Pero es que en la vida a veces nosotros vamos comportándonos como que ya lo sabemos todo, como que somos, como que no nos podemos llegar a fallar y a equivocarnos. Y por eso es importante comprender que este texto está llevándonos a reconocer que necesitamos poner nuestros caminos en las manos de Dios. No hay área de nuestra vida profesional o personal que esté exenta del señorío de Dios. Dios quiere guiarnos. Piense usted, por favor, que usted es nuevo en un país y que quisiera usted llegar de su lugar de habitación para un supermercado. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar un par de semanas en un lugar que no es su charco, ¿verdad? Su ambiente. Y entonces le ha tocado preguntar. Y todavía se suma más si el lugar donde usted está no hablan su idioma. Y entonces usted tiene que andar viendo de qué manera usa el traductor, cómo expresa algunas palabras para que medio lo entiendan, si es que la gente de ahí le quiere guiar. Pero es un poco complicado esto. Y usted necesita llegar al supermercado porque si no, ¿cómo hace para comer? Usted necesita tener una orientación. O de repente, pues esto le va a complicar la existencia. Nosotros también necesitamos, así como este GPS, tener una ubicación, estar claros de a dónde queremos llegar con cada decisión que tomamos. Y eso solamente lo vamos a poder hacer cuando busquemos al que conoce cómo se desarrolla, cómo llevar bien la vida. Si Dios es nuestro creador y Dios nos diseñó, así como somos cada uno de nosotros, con nuestras debilidades, virtudes, Dios sabe lo mejor para nosotros. Y por lo tanto, Él conoce cuál es la mejor ruta para poder salir adelante a pesar de los obstáculos que nos podamos encontrar. Así que necesitamos confiar nuestra vida para que Él pueda guiarnos. Y esto lo podemos ver también, y uno de los motivos por los que la Biblia recupera o tiene en sus páginas algunos ejemplos de vida es para que nosotros también podamos aprender. Usted recuerda acerca de José y cómo pasó por diferentes etapas en su vida. Y cuando hubieron ciertas injusticias, que sus hermanos lo venden, o cuando él es acusado falsamente
cuando él tenía el trabajo en la casa de Potifar, cuando él estuvo en la cárcel, independientemente, José había tomado la decisión de agradar a Dios en donde él se encontrara y en la situación que él estuviera. Era una decisión de su corazón con convicción, porque no era nada fácil el recibir el desprecio de la familia, porque no era nada fácil encontrarse en una cárcel, en un calabozo, no era nada fácil recibir una calumnia, pero a pesar de todo eso, él recurría siempre a Dios, le consultaba a Dios, él buscaba de él. En cada una de las posiciones que ocupó, si él era sirviente, si él era esclavo, si él era trabajador, en toda situación él buscaba a Dios. Independientemente quién era su jefe, independientemente cuál era su desempeño laboral, él tenía como característica que dejaba que Dios le guiara. Y por eso Dios le fue encaminando y le fue arreglando las cosas para que él pudiera llegar a ser de influencia para toda una nación. Nuestro problema en nuestra autosuficiencia es que queremos hacer que las cosas pasen a nuestro estilo, a nuestra manera. Y algunos de nosotros podemos decir, yo aspiraría que en esta universidad, después de 43 años que tengo de estar aquí, yo en este momento ya fuera fulano de tal aquí en la universidad. Y por eso yo he hecho esto y he hecho aquello. Y entonces no me ha importado hablar de aquí, hablar allá. Pero en nuestras fuerzas visualizamos que el camino de Dios para podernos hacer de influencia a otros, para poder llevarnos a nuevas alturas, es nuestro camino en nuestro orgullo. Pero el camino de Dios no es hacia la exaltación, es hacia la humillación, es hacia nuestra comprensión de que al final de cuentas no vamos a poder ir a ningún lado si no estamos dependiendo de Dios, si no le estamos buscando a Él. El camino que José tomó para poder llegar muy alto en el reino en Egipto fue el de la sumisión, el de la obediencia, el del anonimato, el del desprecio. Y a veces no podemos comprender este tipo de cosas porque somos expertos en quejarnos, somos expertos en Señor, ¿por qué me tratas así, Señor? Si yo ahorita ya merezco que me regalen unas vacaciones allá a Roma, y apenas a lo que llevo es ir a la colonia Roma aquí, nada más y a pie, ¿verdad? Y uno queriendo, ¿verdad? Ahí, Señor, yo no sé lo que querés con mi vida. Y le echamos la culpa a Dios, que Dios es el culpable de que nosotros estemos en esa situación. Pero nuestra responsabilidad son estas dos palabritas: reconocer a Dios y confiarle en nuestra vida. ¿Usted está reconociendo quién es Dios en su vida? ¿Usted está reconociendo que en realidad necesita de Dios? ¿Está confiando en Él? José lo hizo, y esa actitud que tuvo José lo llevó a tomar decisiones importantísimas que honraron a Dios y que al final terminaron beneficiando a otras personas. Reconózcalo. Es importante que nosotros no confiemos en nuestra propia sabiduría, inteligencia, experiencia, que podamos darle a Él el lugar que Él tiene, el lugar principal, que podamos entonces, en segundo lugar, confiar en Él. Dice esta segunda parte del versículo 6, dice que si nosotros reconocemos al Señor en todos nuestros caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Y esta segunda parte tiene esta promesa: Él está listo para poder enderezar. Esta palabra habla de hacer recto, de dirigir de manera correcta, de prosperar una vida.
la promesa de parte de Dios es que al final de cuentas, si la actitud que nosotros tenemos es de dependencia de Él, Dios va a asumir la responsabilidad. Y esa es la clave, porque Él no está diciendo solamente que nosotros tenemos que, yo creo que a veces nosotros pensamos que Dios nos quiere tener apretándonos ahí, ¿verdad? Y que Él se goza de que nosotros estemos mal y pasando por dificultades. Eso en realidad no es lo que nos refleja la palabra de Dios. Él dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, que Él es el que produce paz, que Él nos da claridad. Cuando hay confusión, Él produce paz, que nos da la oportunidad de descansar en Él y nos dice cómo dar el siguiente paso. Aunque nosotros no comprendamos, quizás nosotros vemos oscuro el panorama, pero Él nos da la oportunidad de caminar en firme, porque al final no tenemos que depender de nuestra perfección, tenemos que depender de su fidelidad. Y continuamente al pueblo de Israel, Dios le dice: yo aquí estoy, yo te guío con nube de día, con columna de fuego de noche, yo te alimento, yo te doy agua, yo te organizo, te doy leyes para que tú puedas ser luz a las naciones. Dios en realidad cada día nos da de sí todo lo bueno, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos un Dios bueno. Él no es un Dios que se jacta de poder ser soberano como alguien que está exterminando a la raza humana. Él tanto nos amó que dio a su único hijo, dio lo mejor, lo dio todo lo que tenía para que nosotros, por medio de Jesús, pudiéramos entonces ser parte de su familia. Él lo ha dado todo. Ahora, nosotros también tenemos que reconocer que quien sabe lo mejor para nosotros, quien conoce el camino correcto, es Dios. Que su perspectiva no es limitada como la que nosotros tenemos. Él tiene un panorama general, Él tiene un panorama, pues Él sabe cómo vamos a estar cada uno de nosotros si todavía estamos con vida dentro de 5 años. Él sabe si nosotros seguimos en nuestro capricho, con un corazón orgulloso, a dónde vamos a llegar. Y Él sabe que si nosotros comenzamos a buscarle, a confiar en Él, Él sabe a dónde nos va a llevar todo esto. Él garantiza el resultado cuando lo reconocemos, porque Él se ha comprometido a dirigirnos. Esta confianza no es bueno, entonces ahí voy a ver qué hace Dios y entonces yo me quedo aquí sentado, sino que es el buscarle, depender, es aprender de Él, de cómo Él, qué es lo que ama, de su carácter, de conocer sus promesas. ¿Qué tanto usted conoce a Dios? ¿Qué tanto usted sabe lo que Él le ha dejado en su palabra para que usted lo pueda aplicar? Ese es un gran reto para nosotros. Aquí en la universidad tenemos la oportunidad de recibir a muchos estudiantes. Algunos de ustedes que están ejerciendo la docencia tienen la oportunidad preciosa de ver cómo muchos entran. Y hay algunos que se muestran moldeables, que se muestran enseñables. Y algunos de ustedes que hemos tenido la oportunidad de platicar en alguna ocasión me dicen: mira, tal estudiante salió tal año y todavía hasta la fecha me sigue dando una llamadita y me sigue preguntando cosas, y él ya está trabajando en tal lugar. ¿Por qué? Porque en realidad hay una labor muy de mentoreo, muy cercana, obviamente hablando profesionalmente, ¿verdad? En los límites que nosotros también tenemos como universidad. Pero es una preciosa oportunidad para poder mentorear, para poder guiar a aquel que quiere y a aquel que también tiene ese corazón enseñable. ¿Qué tal si nosotros también tenemos esta disposición a dejar que Dios pueda tomarnos de la mano y entonces enseñarnos? Señor, yo
Puede decir usted, yo reconozco que en el área del corazón, Señor, tantas veces que he tomado malas decisiones, pero ahora quiero llegar a ti, quiero aprender de ti, enséñame. Pero a veces somos demasiado orgullosos y decimos, no, sí, yo voy a estar en algún momento, ¿verdad? Uno se llena de orgullo. Hay ciertas barreras que se han levantado en nuestros corazones que no nos damos cuenta, que vienen como resultado de no darle la oportunidad a Dios que Él nos guíe ahí. Y quizás estos tiempos de devocional nos sirven para poder reconocer que quizás en algunas áreas de nuestra vida nosotros tenemos que quitar el orgullo. Y quitar el orgullo no siempre va a ser algo fácil, va a ser algo difícil porque es algo que quizás tenemos de años. Pero quizás usted necesita reconocer que necesita a ese mentor experimentado, a su Espíritu Santo para que pueda guiarle y el cual está disponible en todo momento para que usted pueda estar cerca de él, guiándole en toda decisión importante y que pueda corregir el rumbo cuando sea necesario. Nehemías lo pudo visualizar de esta manera. Él tomó la decisión por convicción del Señor de reconstruir los muros de Jerusalén. No confió en sus habilidades administrativas. Si usted puede revisar estos capítulos de Nehemías, los primeros 6 en particular, va a ver cómo Nehemías toma tiempo para orar, para buscar a Dios. Luego, cuando Dios le presenta la oportunidad de externar esto que Dios había puesto en su corazón al rey, él lo hace, pero ya tenía preparado toda una propuesta para presentar al rey, confiando en que Dios le iba a dar gracia delante del rey. Y durante todo este proyecto, continuamente Nehemías estuvo consultando a Dios. Estuvo en medio de cada crisis, en medio de cada oposición. Se presenta un Nehemías que no es el héroe que nosotros vemos en las películas, ¿verdad? No es aquel que llega aquí vengo, yo sí sé cómo hacer las cosas. Era una persona que dependía de él. Y eso tiene que ser algo notorio de nosotros, porque ¿quién de nosotros no pasa por problemas y dificultades? Pero que tanto nosotros estamos dependiendo de él. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó un tiempo para poder decirle, Señor, ya no aguanto más? Necesito que por favor me indiques qué hacer. Y yo creo que estas son las oraciones que Dios dice, bueno, ya llegó el momento, ahora sí, ya me estás poniendo atención y ahora sí te puedo guiar, porque sí tienes el corazón para que Dios lo pueda hacer. Y Dios comienza entonces, como lo mostró con Nehemías, a buscar la manera para que utilizar el corazón de alguien que él levantó para hacer su obra, para hacer cosas imposibles. Y nos muestra cómo Nehemías incluso pudo realizar toda esta faena en 52 días porque confió en Dios. Así que hemos visto cómo nuestra tendencia natural es a la autosuficiencia, es a buscar el hacer las cosas siempre a nuestra manera, basándonos en nuestra propia capacidad. Pero Proverbios 3:6 nos ofrece una propuesta contundente. No podemos por ningún lado decir, no, Dios no quiere esto. No, quiero decirles, compañeros, que Dios quiere esto para nuestra vida. Dios quiere que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Dios quiere enderezar nuestras veredas. Todo camino torcido, siempre Dios tiene la oportunidad de enderezar. Y usted puede hacer un recuento de su vida y decir, no, pero yo a estas alturas de mi vida, todo esto ya Dios no lo puede componer. Yo quiero decirle que Dios quiere hacer algo en su vida. Dios no le va a abandonar, nunca le ha abandonado. Dios ha estado pendiente de usted. La pregunta no es esta, la pregunta es si nosotros hemos estado pendientes de Dios, si le hemos estado buscando, si le hemos estado consultando, porque si usted no lo ha estado haciendo, simple y sencillamente lo que está pasando es que está teniendo los resultados y las consecuencias de sus decisiones.
Pero Dios es bueno y Dios quiere guiar a cada uno de nosotros. No endurezca su corazón. No piense que usted va a poder enfrentar la vida solo. Necesita de Dios. Y como empleado de la Universidad Evangélica del Salvador, nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que es posible ser excelentes, no solamente en lo laboral o en lo académico. Podemos nosotros reconocer el señorío de Cristo en todo lo que hacemos, en cada decisión que tomamos. Difícil si nosotros estamos metiendo nuestro orgullo, pero si nosotros confiamos en el Señor, Él va a hacer la obra. Por eso yo quiero darle 3 propuestas, probablemente sencillas, pero prácticas, de cómo llevar este texto a la vida diaria. Antes de cualquier reunión importante, de cualquier decisión que usted tenga que tomar en su vida personal, tómese un minuto. Va a tomar esta gagria, esta pastillita, ¿verdad? Usted va a orarle al Señor y va a decir: Señor, yo te entrego esto que voy a hacer. Quizás esto para algunos puede ser poco, pero va a demostrar que usted está sometiendo lo que usted va a hacer en ese momento a Dios. Y yo no le voy a decir: mire, si usted lo hace, va a ver cómo le va a resultar y usted va. No, es solamente es un hábito. Señor, yo te entrego esto que voy a hacer. Usted también puede preguntarse y tener un hábito de verificar si lo que usted está haciendo está reflejando los valores del reino de Dios, o usted está actuando solamente para beneficio personal, o eso que está haciendo está beneficiando a otros, está en línea con los planes de Dios. Tenga usted hágase ese cuestionamiento. Esto que hago, lo hago porque en realidad es lo que Dios, hacia lo que Dios me está moviendo. Y busque también rendir cuentas. De lo que hemos hablado aquí es de orgullo, hemos hablado de autosuficiencia, y necesitamos nosotros buscar personas maduras, sabias, a las cuales nosotros podamos estar diciéndoles: mira, fíjate que obviamente no estamos buscando nosotros personas que tomen decisiones por nosotros, no estamos hablando de esto, y obviamente quizás en otra oportunidad lo vamos a explicar con mayor detalle, pero necesitamos rendir cuentas. Lo necesitamos de la vida diaria, de manera, en nuestro trabajo, de manera laboral, como también de manera personal. Usted necesita también tener oportunidad para crecer de esta forma. Estamos cerrando esta semana laboral, pero puede comenzar usted el próximo lunes, cuando llegue a su oficina, cuando usted esté a solas, antes de encender su computadora, tómese 30 segundos. Y lo pongo de esta manera, como puede ser, ¿verdad?, un par de minutos más, para decirle: Señor, reconozco que te necesito hoy. Guía mis decisiones. ¿Usted está reconociendo al Señor en su vida? ¿Está confiando en Él? En realidad podemos decir, como dijo el salmista: enséñame, oh Dios, tu camino y guíame por la senda de rectitud. Necesito que tú me guíes. ¿Puede usted expresarle esto a Dios? Esto nos va a llevar en realidad a escuchar la voz de Dios y tener la oportunidad de tomar mejores decisiones en nuestra vida. Que seamos nosotros un equipo que reconoce a Dios en todos sus caminos, que confía en el Señor, porque el Señor al final nos va a enderezar nuestras veredas para su gloria.